Δώσω εκεί παρακαλώ, παρακαλούν οι κύριοι επισκέπτες όπως εξέλθουν. Το πλοίο αναχωρεί εντός λίγων λεπτών. Alrededor de 8 millones de venezolanos ya no viven en Venezuela. Esto significa que entre un tercio y un cuarto de todos los venezolanos y venezolanas del mundo vive fuera de su país. Si bien más de 200.000 venezolanos viven en Argentina, los principales destinos de los migrantes venezolanos son Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Venezuela se convirtió en un país de despedidas. Te va rondando una pregunta en la cabeza de ¿cuándo me va a tocar a mí? Dejas de ser migrante cuando sientes el país al que llegaste, lo sientes como tu hogar. Osvaldo Avendaño es venezolano y en 2016 decidió salir de Venezuela. Estuvo cerca de emigrar a Chile, pero finalmente llegó a la Argentina. En Buenos Aires creó Yo Soy de Venezuela, un proyecto de fotoperiodismo donde narró historias y emociones de migrantes de su país. Con los años se ha insertado en la sociedad argentina y empezó a sentir este país como su nuevo hogar. Hoy, el Hotel de Inmigrantes recibe a Osvaldo Avendaño. Hola Os, muchas gracias por estar acá. Una alegría tenerte en mi casa. Una tarde de verano calurosa, me decís que para vos igual no se siente. No, cuerpo caribeño siempre está acostumbrado al calor, más bien es una de las cosas que más extraño esta temperatura de mi país. Justamente vamos a hablar de migración. Y como migrante, bueno, soy feliz cuando hay verano porque me recuerda mucho a mi casa y particularmente a Guatire, que es la ciudad dormitorio donde yo vengo, que es a 20 minutos de Caracas, y como está más cerca del nivel del mar, cerca de la playa, es mucho más caliente. Entonces yo estoy feliz con estas temperaturas. ¿Por qué ciudad dormitoria? Ciudad dormitorio porque la capital, imagina como Quilmes o las ciudades aledañas que están fuera de Cava. Tienes Caracas, que es el distrito capital, y después tienes las ciudades dormitorio alrededor, que la mayoría de la gente lo que hace es que va a dormir básicamente, pero porque tiene todo su centro de operaciones. Trabajo, estudio, sitios de esparcimiento y demás lo tienes en la capital. Entonces las casas donde habitan es en las ciudades dormitorio y hacen todo en la capital. Guatire, tu Guatire, ciudad. sí. ¿Con playa cerca? Está a 20 minutos también la playa cerca, y en Guatire tenemos un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es la Parranda de San Pedro. La parranda de San Pedro, Sí. ¿en qué época del año? ¿En qué día? Lo hacen como para el Día de San Pedro, que siempre se me olvida la fecha, pero es en julio. En julio. Soy un muy mal guatireño, pero es en junio, julio, por ahí. Uno imagina a todo el pueblo en la calle, de noche, calor. Sí, pero la festividad no es en la noche, sino es más una fiesta que se da de día. Bien. Os, para mí era ineludible, te decía antes, tratar el tema de Venezuela, porque si uno piensa en las migraciones de la actualidad y sobre todo de migraciones en la región en la que estamos, la venezolana en los últimos años es la más fuerte. Y yo llegué hacia ti porque empecé a googlear casos para ver a quién podía entrevistar. Y recordé, al ver una entrevista que te hicieron, el proyecto tuyo de Yo Soy Venezuela, en la que cubrías desde otra óptica las historias de migrantes venezolanos en Buenos Aires. Entonces, me pareció interesante porque imagino que tenías un objetivo parecido o similar al de Hotel de Inmigrantes, pero desde otra óptica. Sí, ahí justo cuando me presentaste el proyecto de Hotel de Inmigrante, y aprovecho, gracias por la invitación, me recordó mucho a cuando yo comencé a hacer Yo Soy de Venezuela, porque yo soy periodista de profesión y recién cuando llegué como migrante acá a Argentina, yo empecé a preguntarme como de qué manera o cómo desde mi lugar como periodista yo puedo documentar o contar el flujo migratorio de los venezolanos. Y más como qué puedo hacer yo desde acá y cuáles son mis habilidades como profesional que puedan aportar para documentar y para contar en la historia contemporánea el flujo migratorio venezolano y específicamente en Buenos Aires. Y así es como se me ocurrió Yo Soy de Venezuela,
que Yo Soy de Venezuela fue, porque fue en ese momento cuando lo ideé, ya no está continuando, una iniciativa de fotoperiodismo que se vincula con lo digital y la idea es utilizar retratos y tecnología de código QR para poder contar historias de migrantes venezolanos. Y contar historias no desde la óptica de la narrativa de la desgracia, sino para contar por qué cada quien migró, por esas pequeñas historias de migración que puedas leer en un momento de escanear un código QR de la calle y que te puedas conectar y puedas entender. Quizás estamos acostumbrados a las narrativas de migración forzosa por crisis políticas, económicas y sociales, pero también descubrí en esas entrevistas que hice que, bueno, como consecuencia de la crisis política, económica y social de Venezuela, también hubo historias de amor, hubo historias de buscar mejores condiciones de vida o buscar mejores condiciones laborales. Entonces hay un popurrí de historias que fui identificando que tienen su génesis en toda la situación de Venezuela, pero que cada una era particular porque cada individuo tiene su propia historia. Entonces lo que quería era acercar eso, como estamos acostumbrados en los medios de comunicación, nos acostumbramos a ver cifras, números y siempre vinculado todo con política, pero detrás de esas cifras, detrás de esos números, detrás de esos más de 130.000 migrantes venezolanos que están en Buenos Aires y en Argentina, siempre hay historias particulares que se hacen humanas. Entonces era parte de eso, de tratar de humanizar también la migración venezolana para acercarlo también acá al público argentino. Entonces creo que es un poco también lo que vos perseguís con Hotel de Inmigrantes y de abordar la migración desde un lugar un poco más humano, ¿no? La premisa es la misma, Oz. Yo considero que si uno conoce la historia que está por detrás de ese número y si conoce la humanidad de la persona que está detrás de esa estadística, uno se relaciona de forma distinta con esas personas. Te propongo hacer el camino un poquito cronológico, aunque tal vez nos desviemos, desde el Oz en Guatire hacia el Oz de Yo Soy de Venezuela en Buenos Aires. ¿Naciste en Guatire hace cuántos años? A ver, yo nací en Caracas, digo que soy guatireño criado, pero formalmente el acta de nacimiento dice que yo nací en Caracas, en la Clínica Santiago de León, pero siempre viví toda mi vida en Guatire. Estudié ahí el bachillerato y después sí hice como el camino tradicional de estudiar en Caracas. Soy periodista de formación, estudié la licenciatura en Comunicación Social, mención periodismo, y me gradué en 2014 de periodista. Ejercí como periodista en medios impresos, digitales y tradicionales como radio y televisión. Ejercí hasta el 2017. Estuve 3 años ejerciendo mi profesión. Igual antes de graduarme es tradicional que uno haga pasantías o vayas trabajando. Yo siempre estuve trabajando desde los 15 años y como periodista venía trabajando desde antes de graduarme. Y llegó un punto en mi carrera profesional, como para hacer una review rápida, que llegué a hacer lo máximo que uno puede hacer. Fue muy... A ver, la migración a la crisis en Venezuela aceleró que muchos profesionales se fueran y a medida que los profesionales se fueran, se iban dando vacantes profesionales para también uno cumplirlas. Entonces eso aceleró que quizás en 3 años de haberme graduado yo empezar como productor o redactor de noticias de un portal web, en 3 años lograra ser presentador de noticias en televisión o lograra tener una página para mí solo de todo un periódico de circulación nacional para hacer investigaciones periodísticas. Porque siempre, bueno, estaban estas vacantes y los profesionales que nos estábamos graduando teníamos la oportunidad para cubrir esas vacantes. Entonces, en esos cortos 3 años de haberme graduado, hice muchas cosas del periodismo y lo veo ahora en retrospectiva y es como, sí, llegué a escribir en los periódicos más importantes, tanto digitales como impresos, llegué a presentar noticias en televisión, hice cobertura periodística como reportero y todo, em, pero la parte económica no se correspondía con todo ese esfuerzo que se estaba haciendo. Como profesionalmente me iba muy bien en la ejecución de lo que estaba haciendo, eso sin mencionarte otros matices como la censura y todo lo que se vive desde el lado del periodismo, que eso es para otra conversación, pero desde lo personal yo tenía una frustración porque
no encontraba satisfacción o no veía mis objetivos personales que los pudiera alcanzar. Invertía mucho tiempo desde lo profesional, trabajando un montón, pero la remuneración económica no se correspondía para que yo pudiera dejar de vivir con mis papás, poder independizarme, vivir solo, poder tener unas vacaciones. Yo en algún punto llegué a tener 5 trabajos en simultáneo, porque como periodista es común que trabajas para radio, televisión, todo al mismo tiempo. Y nosotros le decimos, a lo que aquí le dicen changuita, le decimos tigritos. Tenía mi trabajo formal en el canal de televisión y tenía mis tigritos como en paralelo. Pero aún así no lograba tener ahorros, no podía pensar en irme a vivir solo o tener una estabilidad económica. ¿Coincidió tus primeros años profesionales con, con un punto alto de degradación Claro, cuando yo me gradúo económica? empieza el declive económico en Venezuela también. En 2014 comienza lo que se conoce económicamente como el DACAzo, que es como el punto de partida del declive económico. Ahí empieza a partir del 2014 empieza la ola fuerte de desabastecimiento. Año tras año se incrementaba todo lo que era la inflación, el desabastecimiento, no encontrar medicinas, no encontrar alimentos, el deterioro de los servicios públicos, el deterioro del sistema de seguridad también, del sistema de salud pública también. Entonces, al tú tener ese entorno social a tu alrededor que se va deteriorando, por más que tengas un muy buen trabajo y demás, llega un punto que fue mi punto de inflexión y dije, che, en ese momento no decía che claramente, pero decía, aquí no voy a lograr hacer más nada, voy a estar insatisfecho y no quiero llegar a los 40 años viviendo con mi papá. Me interesa detenerme un poquito en ese punto, Os, porque vos decís, hubo un momento de inflexión, hubo un punto de inflexión. ¿Recordás el momento o tu decisión de emigrar fue un proceso que fue decantando y que duró más tiempo? El momento fue cuando yo migré en 2017 y ya venía, para 2017 fue la fecha en la que migré, pero el punto de inflexión que dije, me voy, fue cuando desde la Asamblea Nacional plantearon, desde la Asamblea Nacional no, cuando desde el Poder Ejecutivo plantearon reformular la Constitución de Venezuela, a hacer un cambio de la Constitución y dije, aquí ya van a reformular las reglas de juego legales, la Constitución de nosotros y van a poner lo que ellos quieran hacer, van a hacer lo que se les cante. Cuando hubo todo el tema político que la fiscal general reconoció de que hubo temas con uno de los migrantes, de uno de los manifestantes que se metió la guardia y demás, y que reconoció que hubo una ruptura del hilo constitucional. A partir de ahí, eso fue en 2016, en abril de 2016, que Luis Ortega Díaz dijo como, che, hubo una ruptura del hilo constitucional, lo reconoció y todo, y políticamente todo se fue yendo al declive, yendo mal, y fue cuando anunciaron en abril que iban a hacer una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. Eso lo dijo, recuerdo, porque yo fui a esa rueda de prensa, Diosdado Cabello, en abril, como que casi nadie le dio mucha pelota, no, fueron como palabras que nadie entendió entre líneas, o en la opinión pública no caló tanto. Yo lo empecé a monitorear porque yo cubría alto gobierno como periodista, y después en octubre anunciaron formalmente que iban a hacer la Asamblea Nacional Constituyente y que iban a cambiar la Constitución. Ahí fue cuando yo hablé formalmente con mi pareja y le dije, yo voy a migrar. En ese momento nosotros teníamos 2 años, 3 años de relación, y le dije, yo voy a migrar, me gustaría que te sumes a a este proyecto en conjunto, ya que estamos en relación, pero si no, bueno, terminamos la relación porque vamos a tener proyectos de vida distintos. Y él me dijo también que quería que se sumaba y que migraba, y empezamos a ver. Yo empecé a hablar con mi familia también, de decirle, mira, yo voy a migrar todo, voy a empezar a preparar todo, y bueno, así fue como empecé. Y para retomar tu pregunta, ¿cuál es mi punto de inflexión? Fue ese, mi punto de inflexión fue cuando anunciaron que iban a hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Hay algo, Os, que no deja de sorprenderme cada vez que lo escucho, que es que cuando uno ve las noticias, cuando uno se entera lo que está pasando en la política a grandes niveles o en la macroeconomía
general, no termina de traducir eso en historias individuales, en cómo eso impacta en las decisiones de vida de las personas, pero hay momentos en los que uno conversa con otro que se da cuenta que sí, que claro, que el bloqueo del Congreso en Venezuela del año 2015, después de que la oposición obtiene los 2/3 y la mayoría absoluta para imponer sus propios cambios políticos. Y Imponer, no, para poner los cambios realmente. para ser contra o para ser oposición al gobierno del momento, y el gobierno del momento bloquea el Congreso y después termina con el proceso que vos comentás al año siguiente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y claro, me imagino a un Oz en Venezuela como todo eso le va entrando y le va afectando hasta que en un momento llega esa decisión drástica que es migrar. Y ahí te pregunto, Oz, en el momento en el que vos le comentás a tu pareja, acepta, y habrán barajado distintos países, distintas opciones. Sí, inicialmente el país que habíamos visto, como habíamos más analizado, era Chile, porque en Chile teníamos más conocidos y si algo que nos informamos nosotros cuando eres migrante, algo importante de ser migrante es tener redes de contacto también o llegar a un país que conozcas y que puedas tener una red de amigos, de De familiares, de contención, de cercanía. Ahí aprendí un concepto que me gusta mucho, que es el del capital social. Y una gran amiga y que fue una ex jefa me dijo, Os, bueno, no me dijo Os porque allá en Venezuela dices el nombre completo, aquí en Argentina es que se acorta. Me dijo, Osvaldo, no vayas no vayas a cortar tu capital social, como desde que llegues, siempre enriquécelo, porque lo más difícil y que a veces uno no se da cuenta que tiene en el país donde uno vive es el capital social. Algo tan sencillo como necesitas un carpintero, un médico o algo, aquí donde estás los conoces. Cuando te conviertes en migrante vas a tener que reconstruir ese capital social y es el tema de los círculos de contención. Entonces, bueno, retomando tu pregunta, inicialmente barajamos Chile porque teníamos un capital social ahí ya ganado, teníamos conocidos y en lo profesional yo tenía más oportunidades también como de conseguir trabajo porque también analizamos, bueno, cómo vamos a trabajar en el país que vayamos. Nunca habíamos sopesado Argentina, la verdad, y estábamos barajando la opción porque mi pareja trabajaba en ese momento en una transnacional y él podía aplicar un programa de mobility también, como de traslado, y por eso aquí me gustaría ser muy enfático que mi historia de migración quizás no es la más común de todas porque eh, fue un poco más amena, ya uno de los dos migró con trabajo porque se fue con un programa de mobility y lo que sí hicimos fue como todo, bueno, nos empujó el contexto político, económico y social de Venezuela, pero el proceso no tuvimos que caminar, no tuvimos que llegar de cero a hacer muchas cosas, entonces ya uno de los dos tenía trabajo y así fue como migramos. Entonces en el proceso él había aplicado para Chile también, y aplicó por no dejar en Argentina, pero durante ese proceso Chile no respondió nunca, la casa matriz de Chile no respondió, y en Argentina lo llamaron un día y le dijeron, che, tenés el puesto de trabajo aquí en Argentina, ¿quieres venir y eso? Y recuerdo un día que yo estaba trabajando, él me llamó, me dijo, me salió Argentina, lo tomo, lo dejo porque no tenemos respuesta de Chile, y yo le dije, dale, tómalo, porque ya los dos estábamos con que o salimos aquí del país. Y eso fue, él trancó y yo agarré el teléfono y empecé a googlear qué se hace en Argentina. Y empecé a buscar a quién tengo yo en Argentina. Agarré en Instagram y busqué amigos que ya habían migrado y todo. Y así empieza la aventura de Argentina. Pero con esto quiero ser muy responsable, que es eso, nuestra historia de migración no hicimos como muchos venezolanos que tuvieron que cruzar la frontera y agarrar un vuelo. Irregular, como Las migraciones son, el término irregular no está mal empleado porque lo dicen también los especialistas de migración. Eh, digamos que fue diferente porque tuvimos ayuda de otras, no sé, de otros factores. Ya llegar con trabajo es distinto. La mayoría de los migrantes se enfrentan a un país que no tienen trabajo. Te diría que el 90% de las personas que migraron, no sé, migran sin trabajo y tienen que hacer todo el papeleo y demás. En nuestro caso, uno de los dos fue distinto. El que tuvo que empezar de cero fui yo, y esa es parte de mi historia de migración,
pero ya en el núcleo familiar uno de los dos estaba establecido con todos los papeles, con todo el proceso y con el trabajo. Hay algo curioso que en Argentina, por tener tanta migración venezolana, de hecho es la tercera nacionalidad que albergamos acá después de Paraguay y Bolivia, creemos que la mayoría de venezolanos migra a Argentina y es bastante lo contrario, diría. ¿Qué recordás de esos primeros días en Argentina? A ver, algo curioso que tiene la migración venezolana en Argentina, y eso lo está estudiado, hay fuentes y todo, por la ubicación geográfica de Argentina, el perfil del migrante venezolano es distinto. Se habla inclusive de una migración más planificada que de otros lugares, porque la migración que tienes en Colombia, como está al lado en la frontera, la gente por distintos factores, desesperación, búsqueda de mejores condiciones de vida, sea cual sea su motivación, pueden hacerlo caminando. Mismo con la de Perú que vimos en algunos años atrás, que hacían el recorrido caminando, pasaban por Colombia, llegaban a Perú, y mismo Chile que empezaron a entrar por el desierto de Atacama también. Caso distinto es Argentina, porque para llegar a Argentina no puedes llegar caminando, porque o atraviesas todo Brasil o atraviesas la cordillera de los Andes, que no, no, no es humanamente viable, por así decirlo. Entonces el perfil del venezolano que vino que vino para acá, normalmente tenían cierto ahorro para poder costearse un boleto aéreo, tenían cierta capacidad económica y también al tener esa cierta capacidad económica, también tenían cierta preparación profesional. Entonces algo que destacan mucho también acá de la migración venezolana es el nivel de profesionalismo de nivel universitario o de posgrado, el nivel académico que tiene el migrante venezolano que llega acá. También pasó mucho que de esas personas migrantes venezolanos que vinieron a Argentina, son de perfiles profesionales específicos, sobre todo de tecnología y de contabilidad, porque aquí había y de petróleo, porque había mucha oferta laboral que estaban buscando a profesionales que fueran de esas áreas, desarrolladores, programadores, ingenieros, em, contadores. Entonces vas a ver que hay un perfil profesional y también económico diferente a los que hay en otros países. ¿Qué recuerdo yo de mis primeros días aquí en Argentina? Yo no llegué por Buenos Aires, por ejemplo. Era más económico llegar por el aeropuerto de Rosario. Y cuando mi pareja se fue, él se fue con mis ahorros, justamente para que me comprara el pasaje. Y estábamos viendo y siempre maximizando el gasto, minimizando el gasto al mínimo. Optimizándolo. Lo estábamos optimizando justamente. Vimos que nos salía más económico comprar el boleto en Rosario para llegar a Rosario. Y mi vuelo fue de Caracas a Panamá y de Panamá a Rosario. En Rosario estaban unos amigos de nosotras y entonces aprovechamos justamente para visitar a estos amigos porque yo llegaba para el feriado que hay normalmente en noviembre. Yo llegué el 17 de noviembre, no recuerdo cuál es la fecha de feriado que está por ahí. Pero entonces era aprovechar que él iba a estar que mi pareja iba a estar de feriado, no iba a estar trabajando, entonces yo podía llegar, visitábamos a nuestros amigos y nos íbamos. Y llegué a Rosario y recuerdo que cuando me bajé, que se abrió la compuerta y tenía que bajar las escaleras para ya bajar, lo conecto un poco con el inicio de nuestra conversación, porque yo llegué el 17 de noviembre, todavía es primavera, había mucha brisa, eran 16 grados y lo primero que pensé fue, me voy a cagar de frío en este país porque no estaba acostumbrado a una brisa tan fría. Igual, eran 16 grados, pero nada, para mí era frío. Es relativo. Ya me acostumbré, con 16 grados estoy bien, pero mi primer pensamiento fue eso de, che, me voy a morir de frío. Ya hice las paces con el frío, todavía no me acostumbro, no sé, a los 2, 3, 4 grados, es muy frío, pero bueno. No hay capital social que te haga acostumbrar al frío. Esto digo que es todo influye, y mismo cosas que tal vez uno no imagina o no prevé antes de viajar. No, bueno, ahora eso con el frío, nosotros en Venezuela no tenemos las 4 estaciones, nosotros tenemos
sequía y temporada de lluvia. Y Caracas es un valle que se autorregula la temperatura, que va entre los 16 y los 28 grados más o menos. Y yo soy de Guatire, estoy acostumbrado, no sé, a 32, 34 grados y demás, pero mi centro de operaciones donde hacía mi vida y todo era en Caracas y estaba acostumbrado a esos picos de temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando llega acá ese primer año, y conecto aquí también con la pregunta que me hacían mis primeros pensamientos y todo, yo llegué en primavera, pasé mi primer verano y fue como si nada, y ya nos estamos preparando en otoño para nuestro primer invierno acá, que era en 2018, y nosotros no teníamos ropa de invierno, no sabíamos cómo hacerlo. Escuchaba lo de rompeviento y todo y no entendía, y yo muy naif, recuerdo que fui a comprar en otoño cosas para abrigarme y decir, bueno, voy a soportar el frío así. Y me compré como un suéter, pero de tela, de algodón. Y me compré una chaqueta de cuero y dije, con esto estoy para pasar el frío. Claro, yo no tenía el concepto en Venezuela, no está ese concepto de rompeviento. Y veía las rompevientos y las veía así abultadas y te digo, no entiendo para qué es esto. Claro, llegó el invierno y entendí después, hay mucha brisa en esta ciudad, hace mucho frío. El suétercito que tenía no me iba a ayudar para el invierno y la chaquetica de cuero tampoco. Entonces, son como esos aprendizajes también que tienes como migrante, de que no estás acostumbrado al mismo sistema de temperatura y todo, bueno, ¿cómo voy haciendo ahí? Así que nada, eso fue uno de los primeros pensamientos estando acá. Después ir descubriendo la ciudad. Creo que el mejor primer pensamiento, así en general de la cultura argentina, fue darme cuenta que el estereotipo que teníamos del argentino era distinto y que me encontré con que el argentino es muy distinto como nosotros lo veíamos en Venezuela. Porque en Venezuela tú dices sinónimo de arrogante y sale el argentino. Dices sinónimo de pedante y te dice, ah, ese seguro es argentino. Y es todo lo contrario. Como lo positivo que encontré es que el argentino es una persona muy cálida, muy abierta a la migración. Históricamente Argentina se construyó con base de migrantes. Es uno, creo que es el único país que en su constitución estipula los mismos derechos para los migrantes. Es en el preámbulo de la Constitución que habla de las personas que habitan en el suelo argentino o que desean habitar el suelo Claro, argentino. entonces ya desde su base legal le da los mismos derechos y ve al migrante como un igual y no lo ve como alguien diferente. Y encontrarse eso como migrante, que se parecen mucho a nosotros, les gusta, como decimos nosotros, el bochinche, la joda, son muy cercanos, como son muy trabajadores también. Y cuando vas descubriendo la historia de Argentina que se construyó con migrantes, lo entiendes. Entonces, de mis primeros pensamientos fue desmontar ese estereotipo que yo tenía de los argentinos para darme cuenta que eran todos los contrarios y bueno, hasta el momento tengo muy buenos amigos argentinos también. Me haces recordar la entrevista del episodio 4 con la doctora Corina Lang, que ella ha investigado mucho estereotipo de personas locales para con el migrante. Dice que la fórmula para vencer el estereotipo es el vínculo y relacionarse con las otras personas. Y me imagino que vos habrás podido derribar el prejuicio únicamente a la hora de pisar Buenos Aires y de hacer tus primeras relaciones. Sí, tan sencillo como montarte en un Uber o montarte en un taxi, montarte en cualquier sitio y siempre te sacan charla y te dicen, ah, vos sos, porque te toman la tonada. Dicen, vos sos venezolano, muy bueno que son y nunca en estos 8 años que tengo viviendo en Argentina, nunca he escuchado un mal comentario de alguien que diga algo malo sobre la migración venezolana. Como, lo más común es esto, de montarse en un taxi, en un colectivo o algo y te dice, ah, vos sos venezolano, che, qué buenos que son, están preparados, son muy buena gente, mujeres muy lindas también, porque siempre te sacan, ustedes tienen mises, son mujeres muy lindas, todo, son muy trabajadores, muy inteligentes y que te digan eso sin conocerte durante un viaje te da a entender también cuál es la percepción que tienen de nosotros como migrantes acá. Hay un informe del Ministerio del Interior de la Nación del diciembre del año 2023, o sea que es bastante reciente, que pronosticaba
una probable estabilización de la migración venezolana en Argentina por distintos factores. Porque la regulación migratoria es accesible, porque ya es una migración con buena cantidad de años, entonces lo que decías vos al principio del capital social, muchos venezolanos ya han podido construir capital social acá. Y por último, el desgaste emocional que implicaría una nueva migración. Y hablaba también de que los venezolanos han conseguido inserción laboral relativamente rápida, aunque en muchos casos para empleos de menor jerarquía para la formación que ha conseguido la persona en Venezuela. Y también que en cuanto a salud, vivienda Los servicios. y servicios se han podido acomodar bien los venezolanos aquí. Digo esto, Os, para preguntarte, en tu caso, si te pones a pensar en tus próximos años, si deseas seguir viviendo aquí. A ver, ya yo no soy solamente venezolano, yo soy argentino también. Algo bonito que tiene Argentina es que puedes nacionalizarse y sacar la nacionalidad argentina. Yo soy venezolano y argentino, este año ya me llegó la nacionalidad. Y eso es un poco el proyecto de vida que tengo y a partir de aquí lo que voy a hablar es más personal y cada quien o cada migrante tiene su propia historia y tiene sus propios motivos, así que esto es más mi historia y mis decisiones, que quizás otros pueden coincidir o no, y dependiendo de su experiencia migratoria aquí en Argentina, se pueden identificar o decir que no. Pero la verdad es que a Argentina yo tengo mucho que agradecerle porque me permitió, mi principal objetivo como migrante fue conseguir mejora en la calidad de vida y profesional. De hecho, ya yo no ejerzo como periodista. Llegué a ejercer aquí en Argentina como periodista y me di cuenta de que no quería ser más periodista y me puse a pensar, bueno, cuáles son las habilidades que tengo yo profesionales y en qué campo laboral las puedo implementar. Y actualmente trabajo en el área de tecnología, utilizando las habilidades sociales de la rama de sociales que puedo aplicar en tecnología. Y he tenido la oportunidad de regresar 2 veces a Venezuela porque allá está mi mamá y mi papá, no tengo hermanos. Mi núcleo es muy pequeño, somos mi mamá, mi papá y unas pocas tías y demás que siguen viviendo allá. Y la primera vez que pude regresar, me pasó que me sentí como en inglés el término es como un outsider, como un extranjero. Es una frase cliché, pero entendí el significado de esa frase de me sentí un extranjero en mi propia tierra. Em, Culturalmente me di cuenta que a Venezuela le faltan muchas cosas por avanzar, temas como el matrimonio igualitario o la cultura hacia la comunidad LGBT y demás, y claramente no es un país en el que yo tengo mi pareja tenemos 12 años de relación, de los cuales 8 estamos viviendo acá en Argentina, y regresar y darme cuenta de eso, de que no es un país en el que haya avanzado en esos temas, no es un país para el que yo vaya a regresar. Eso fue como la primera señal. Después darme cuenta de quizás lo que cuando visité la primera vez y tenía estos sentimientos de nostalgia, lo que yo extrañaba era la gente o los momentos que viví con las personas que estaban en ese país, pero ya esas personas no están en ese país. Mi círculo de amigos está disperso por todas partes del mundo, en Europa, en América del Norte, en América del Sur, como está en muchas partes, inclusive en Australia. Estamos regados por todas partes y cuando yo regresé al país, me entendí que lo que yo extraño son las personas y no los lugares. Porque el lugar Venezuela está atrapado, es como que está atrapado en el tiempo y fue la sensación que me dio. Entonces ahí, cuando regresé esa primera vez de Venezuela a Argentina y me bajé en Ezeiza y de Ezeiza tomé el taxi para llegar a la casa en la vía, recuerdo que dije claramente ya estoy en casa. Entonces para mí, mi plan es quedarme acá, eh, mi vida está acá, como todo lo que he venido planificando es estar acá, porque Argentina me ha permitido justamente echar raíces o planificarme estando acá. Con toda la situación actual que hay en Venezuela, de posibles cambios o no y demás, se me ha cruzado la pregunta de como formal de, che, ¿volvería, no volvería, lo haría o no lo haría? Y la respuesta sigue siendo la misma, porque me fui por un contexto político y va a cambiar el contexto político,
pero los cambios culturales que se tienen que dar para yo sentirme cómodo allí también son muy profundos los que se tienen que dar. Entonces, por más que cambie una situación política en el país, la situación cultural o la situación del día a día o de la mentalidad de las personas que están allá no son lo suficientemente satisfactorias para mí como para poder ir y decir, "Che, me voy a regresar". Entonces, puedo aportar desde otro lugar o desde acá, viendo qué puedo hacer. Quizás tenga más frecuencias para ir a Venezuela y visitar a mis papás, pero mi vida está acá. Decís que tu vida está acá, que sentís este suelo como tu casa y que tenés la nacionalidad o la doble nacionalidad. ¿Crees, Os, que se deja de ser migrante en algún momento? Es una pregunta difícil porque depende de qué t- depende de qué tan de qué variables le des tú a lo que es ser migrante o no. Por lo menos ya hoy yo no me siento como un migrante. Hace unos 5 años quizás te diría así, pero tampoco tener una nacionalidad no te hace decir a partir de hoy no soy migrante ni nada, es como un término legal. Pero te podría decir que tengo 8 años viviendo acá y no sé, desde el año finales del año 6, comienzo del año 7 ya yo me sentía argentino, como no me sentía extranjero. A ver, si nos vamos por la parte formal, eh, pagaba impuestos, pago impuestos, trabajo y todo acá. Es una pregunta estrictamente emocional. Claro, y desde lo emocional, como aquí nos vamos por la parte racional, y de la parte emocional, yo creo que dejas de ser migrante cuando sientes el país al que llegaste, lo sientes como tu hogar. Y si es tu hogar, no eres un migrante. No sé, para mí, yo dejé de ser migrante cuando empecé a sentir Argentina como mi verdadero hogar o donde estoy echando raíces. Y hay algo que me haces pensar con esto que decís, en que me imagino que debe ser muy difícil o casi imposible que vos sientas que Argentina es tu hogar, si Argentina o si las personas con las que vos frecuentás en Argentina no te conceden también a vos ese hogar. Sí, de hecho hasta mis amigos argentinos y todo me dicen, che, vos sabes más de Argentina que yo mismo, vos sos más argentino que yo, o conocés más Argentina que yo, no sé, me voy de vacaciones o algo y me dice, yo nunca he ido allá, yo bueno, yo voy a aprovechar, estoy aquí. Y es eso que decís, creo que parte de la calidez o del reconocimiento ese emocional de sentirlo como tu hogar, también es el reconocimiento que tienes de tu círculo de amigos. Algo a lo que yo conscientemente me obligué a hacer es a que mi capital social no fuera exclusivamente venezolano tampoco. También en los sitios donde yo trabajé, con la gente con la que me vinculé, tengo muy buenos amigos argentinos también, eh, de la misma proporción que como tengo venezolanos o también conocí otras nacionalidades, brasileros, uruguayos. Pero creo que esa es clave también que al ser migrante y para sentir tu hogar, no centrarse solamente en estar con venezolanos porque este es el lugar con el que sientes más seguro, sino es aventurarse también a conocer o vincularse con personas del país en el que estás. Incide también en la percepción que tienen del venezolano y todo, que quizás si hay personas aquí, no sé, de Perú, Colombia o Chile, que hay situaciones particulares con la migración que pueden discrepar de lo que estoy diciendo, pero por lo menos aquí en Argentina, al haber una apertura de acercarse el argentino con el venezolano, puedes mantener un círculo de amigos o un capital social mucho más cercano y entender bien cómo es la cultura y sentirse como tu hogar. Me acuerdo durante la pandemia que yo vivía en San Pablo y tenía la oportunidad ya de regresar a Argentina y repatriarme. Y en ese momento yo estaba viviendo en una casa y compartía con una familia, con Shendit, Francisco y Fabricio, que era su hijo. Y yo me sentía muy acompañado y me sentía contenido por esa familia. Y veía también cómo mi vida se iba transformando en algunos detalles, la alimentación, las conversaciones, la música. Y al principio no me quería volver porque encontraba una familia distinta ahí. Y ahí vi una amalgama linda entre pueblos. Y vuelvo un poquito para atrás, vos,
hay muchas imágenes que revivo en mi cabeza de la conversación contigo. En el 2016, cuando estaba viajando por Panamá, tuve una conversación con un chico de mi misma edad, yo tenía 20 años en ese momento, y él contaba que había vendido todo y había salido solamente con su moto y había dejado atrás a su familia, algo que para mí me parecía inimaginable en el momento porque no había tal migración venezolana en el año 2016. Y después recuerdo haciendo la frontera por vía terrestre entre Costa Rica y Panamá, Paso Canoas se llamaba la frontera, y mi amigo y yo con el pasaporte argentino tardamos 5 minutos y los venezolanos estaban demorados horas y horas ahí. Y también pienso que son casi 8 millones los venezolanos regados por el mundo, como decías vos antes. Y realmente no me entra en la cabeza cómo sería para mí si de un momento para el otro tuviera que emigrar o tuviera amigos, amigas en América del Norte, América del Sur, Australia, Europa. Es algo, me imagino, muy subjetivo. Para vos es algo que... ¿Cómo te tomás eso? ¿Te lo tomás con nostalgia? ¿Te lo tomás como una oportunidad de ampliar tus redes y ahora tener casas en diferentes lugares? ¿Cómo lo sentís? Ahí lo primero que me permito corregir es, en 2016 es cuando empieza justamente el pico alto de flujo migratorio en Venezuela, y seguro este chico de la moto que estabas viendo forma parte de ese primer gran grupo que estaba migrando y que empezó justamente en 2015, finales de 2015, comenzó 2016 fue el punto álgido, 2017 inclusive, después 2018 fue bajando porque llegó pandemia, todo 2019, pero justamente esos 3 años, 16, 17 y 18 fueron los puntos más fuertes de flujo migratorio. Y lo que cambió es que a partir de esos años la migración pasó a ser una cuestión de supervivencia y una cuestión popular y no solamente una cuestión de mejorar como había sido en los años anteriores. Correcto, eso sí. Y ahí para responderte, creo que es una pregunta que depende del momento en el emocional en el que estés o en el momento del proceso migratorio. Porque antes de emigrar, siempre era cada fin de semana, tú sabías de alguien de fulano se está yendo, fulano se va a ir. Salió en algún momento que se viralizó, cuando no había tantas redes sociales ni nada, un documental que se llamaba Caracas, ciudad de despedidas, medio que lo abordaban en chiste o no, y se viralizó medio irónico. Pero dentro de todo, Venezuela se convirtió en un país de despedidas. Sin ir muy lejos, ahora en la actualidad hay una canción de Danny Ocean que es justamente una historia de amor que se tienen que separar. Y es un referente de la música venezolana, porque eso pasó con la migración venezolana también. Antes de emigrar, en mi caso, y creo que le pasa a todos los migrantes venezolanos o migrantes en general que puedan estar escuchando, siempre se escucha de se va fulano, se fue otro, y te va rondando una pregunta en la cabeza de ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Me va a tocar a mí? ¿Va a venir mi despedida? Cuando yo me fui, tenía todavía ciertos amigos que me podían despedir. Y siempre era el chiste de, ajá, y el que se quede último, ¿quién lo va a despedir? Como Entonces, si fuera un gran hermano. claro, y era como, no, bueno, no lo van a despedir porque le van a hacer la recepción. Después, siendo migrante en los primeros años, es darte cuenta de que tus mejores amigos están en otros lugares del mundo y que es la conexión que tienes que mantener digitalmente. Yo por eso me ideé un mecanismo que lo vi de... Me lo comentó una vez mi pareja que una compañera de trabajo tenía un proyecto en su trabajo interno de mandar mensajes para conectar y demás semanalmente. A mí se me prendió el foco y dije, WhatsApp en ese momento había habilitado la función de mensajes de difusión y me armé una lista de difusión con mis mejores amigos que podían o no podían conocerse entre sí, y este mensaje de difusión no era un grupo en el que estaban todos, sino que le llegaba a todos por individual también. Y a todos los lunes, es algo que mantengo hasta el momento, les escribo, hola, buen día, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Y eso. Y al principio, viste que WhatsApp dice cuando es un mensaje de difusión, me dice, ay, me estás mandando una cadena, y eso. Y le digo, bueno, es mi forma de mantener el contacto contigo,
tú ves si me respondes o no, pero es mi forma de decirte, "Yo ya estoy vivo, estoy pendiente de ti". Porque cuando eres migrante, tienes vida adulta y todo, te come el día a día y a veces tienes que aprovechar las herramientas digitales para mantener esas conexiones. Entonces esa fue la otra etapa de cómo vivir con mi capital social regado por el mundo. Traté de buscar tecnología para mantenerlo ahí vivo y conectado. Y ya después de un tiempo viene la parte jocosa, que es la que vos decías, es como, bueno, tengo a dónde ir cuando vaya a visitar tal país. Eso lo pude hacer, no sé, cuando fui a Chile, a conocer Chile por primera vez y tenía casas para quedarme, apartamentos y todo, y me quedaba. Me pasó este año que por primera vez, ya después de tener una estabilidad económica y eso, cumplí mi sueño de ir a hacer un Eurotrip, porque tengo estabilidad económica, que era lo que estaba buscando. Y además de ser un Eurotrip, era un viaje de reencuentro, porque iba a Madrid y tenía amigos, tenía 14, 15 años sin ver. Mi mejor amigo de la universidad tenía 14 años sin verlo, más o menos, tenía mucho tiempo sin verlo. A otra amiga que se había ido inclusive como en 2012, 2011, antes de la crisis de 2014. Yo ni me había graduado de periodista y ella ya se había ido. Llegué a París y me conseguí con gente. De todas las ciudades que visité, en el único sitio donde no tenía amigos era en Praga. Y creo que porque ahí hay un tema del idioma que no es tan fácil. Y por lo que entendí en Praga no es tan fácil el flujo migratorio. Es un país un poco más cerrado. Pero a todos los países que fui teníamos amigos de donde llegar en casa. Entonces ahora estoy en la etapa que me lo tomo un poco más jocoso. De bueno, estamos regados por el mundo y tengo dónde llegar en cada parte del mundo. Y también, más allá del chiste, si lo analizas en profundidad, puedes ver también las decisiones que van tomando cada uno de dónde hacen vida y a qué consideran hogar. Porque la mayoría tienen ya como su vida construida, un trabajo, su casa, su familia, hijos inclusive que son de la nacionalidad de ese país en donde están. Y es eso, es visitar en donde cada quien se arraigó. Os, para ir cerrando, me gustaría preguntarte y volver de nuevo, como habíamos dicho al principio, a tu proyecto Yo Soy de Venezuela. Es una pregunta un poco tramposa. ¿Qué cuestiones has aprendido con ese proyecto? ¿Qué encontraste en las historias de migrantes que conociste? No pretendo que generalices y que digas a los migrantes de Venezuela les pasa lo siguiente, pero ¿con qué cosas te has sorprendido? No sé si caigo en un lugar común, pero parte de lo que yo me enfoqué con Yo Soy de Venezuela era ponerle tratar de trasladar las emociones individuales a esas historias de vida de cada uno y retratarlas también valga la redundancia, en los retratos que les hacía, porque el componente que era un proyecto de fotoperiodismo y lo que yo les hacía era retratos justamente. La dinámica de Yo Soy de Venezuela era que les hacía distintas preguntas pensadas para mover emoción y demás, y poder capturar esa emoción de lo que les generaba la pregunta relacionada con el proceso migratorio. Entonces creo que el primer elemento que tenemos es que hay una carga emocional fuerte del migrante venezolano, o por lo menos todo lo que ser migrante conlleva de lo que dejas atrás y de lo que tienes que reconstruir y que tienes que empezar a hacer desde cero. Y todos los recuerdos que tienes, porque te estás llevando tu valija de herramientas profesionales, emocionales, pero te estás reconstruyendo, estás haciendo una vida de cero. Y eso en cualquier proceso migratorio, no solamente en la venezolana, sino en la de cualquier persona, el componente emocional está presente. Entonces ese es el primer elemento que rescato como la emoción que puede haber detrás de la historia de migración. Lo segundo, y creo que es lo más común y es lo que vimos en los medios de comunicación y demás, no es secreto para nadie, pero es la situación política, económica y social que llevó a que los migrantes venezolanos saliéramos del país, porque no estábamos encontrando satisfacción en ninguna de estas aristas, política, económica o social, que nos permitiera estar a gusto en el país en el que estábamos y que tuviéramos que buscar esa satisfacción en otro país. Y después creo que son las particularidades em, de cómo cada quien, la habilidad que tiene cada uno para reinventarse. El venezolano es muy creativo. Hay algo
que en nuestro acervo cultural hablamos y decimos que es de la picardía criolla o el ingenio criollo que tiene el venezolano. Y creo que eso lo ha sabido aprovechar muy bien en la forma en cómo nos relacionamos, cómo nos acercamos con otras personas y aprovechamos esas habilidades de socializar y de acercarnos a otros para poder reconstruir nuestra vida acá. Entonces te diría que de todas las historias o de todas las entrevistas que hice, rescato esos 3 puntos, como la emoción que hay detrás, el contexto que nos empuja a migrar Que es común para todos. y la habilidad de adaptación que tenemos en el lugar en el que estamos de reinventarnos también. Porque todos somos migrantes, pero todos buscamos nuestras herramientas individuales para poder reinventarnos en el país en el que estamos. Doy fe porque me parece que tal vez no le había puesto ese nombre o ese triple punto teórico que mencionás, pero lo noto. Y siento también, Os, que es lindo tratar con personas de Venezuela. Es lindo encontrar personas de Venezuela, es lindo escuchar. No puedes decir lo contrario. No, pero es cierto, es lindo escucharlos hablar, es lindo escuchar lo que cuentan, es lindo pasar caminando por un local y que haya harina pan y productos venezolanos. Siento que... Aquí ya los argentinos me piden tequeños, por ejemplo. Me sorprendió que en la fiesta de fin de año de mi trabajo, que es una empresa argentina, una de las más importantes acá de Argentina, en la fiesta de fin de año tenían arepa frita. Que ya haya esos elementos de cultura venezolana en elementos culturales, gastronómica. La gastronomía es un elemento de la cultura también, de cómo se refleja la cultura de un país. Y que tú veas elementos de otro país que se van inmiscuyendo en la gastronomía, te da a entender cómo está de arraigada esa cultura de otro país en el país actual. Ves tequeños por todos lados, los mismos argentinos me dicen, che, me encantan los tequeños, tráeme tequeños, y te preguntan, las arepas, yo he probado arepas y tal. Ahí tú entiendes también cómo se ha mezclado la cultura venezolana con la argentina y positivo. Eso, como la cultura venezolana y los venezolanos han llegado en la búsqueda de reconstruir su vida, como vos decís, pero también cómo han enriquecido a nuestro país. Gracias, Os, por la conversación. No, gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Y es bonito ver que la gente se interese por la migración y que actualmente la migración venezolana sigue quizás no tanta con intensidad como en los últimos años. Y ahora aquí en Argentina, si vemos el periódico del día a día o las noticias del día a día, hay otros flujos migratorios importantes como el de los rusos también, por todo el contexto geopolítico que hay. Pero migrantes siempre van a haber, por distintas razones. Creo que lo importante de proyectos como este también que estás haciendo es poder humanizar y que no solamente la migración sea entendida como un número, sino que la migración son personas, la componen personas y detrás de personas hay historias y hay emociones. Gracias, Os. Gracias a vos.